Bienvenidas y bienvenidos a Huella Directiva, el podcast donde hablamos con líderes que están cambiando la forma en que las empresas entienden su impacto climático. Este episodio está patrocinado por AirCO2, el software de huella de carbono líder en América Latina y Europa que convierte los datos en acción, calcula automáticamente tus emisiones, cumple con la regulación y comunica tu impacto sin dolores de cabeza. Y por Grupo Tante, son una compañía internacional de servicios técnicos especializada en consultoría, ingeniería y arquitectura en más de 100 países. Bienvenidas y bienvenidos a Huella Directiva, el podcast donde hablamos con líderes que están cambiando la forma en que las empresas entienden su impacto climático. Hoy nos acompaña Germán García, es socio responsable de ESG en KPMG España. Tiene más de 2 décadas de experiencia en consultoría estratégica. Germán ha liderado transformaciones claves en sostenibilidad corporativa, gobernanza y cambio climático. Con él vamos a hablar de regulación, propósito empresarial y de cómo las grandes corporaciones están integrando la sostenibilidad como una palanca real de su valor. Ok, pues vamos con este primer bloque. Germán, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el podcast de Huella Directiva. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria para llegar a liderar el área de ESG en KPMG. Cuéntanos si siempre has estado vinculado más o menos a estos asuntos o ha sido una evolución natural. Perfecto. Bueno, lo primero, agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y lo segundo, voy a matizar porque no quiero ocupar la silla de nadie. No soy el socio responsable ESG, ¿vale? El socio responsable ESG en KPMG es Ramón Puello, un grandísimo profesional. Yo lidero la práctica de cambio climático dentro de lo que tenemos estructurado como el Departamento de Sostenibilidad y Buen Gobierno. Yo soy director de este área y lidero un equipo especialista en materia de cambio climático que se llama Net Zero Advisor. ¿Vale? Simplemente por matizar, pues socio responsable, ojalá lleguemos ahí y es el objetivo, ¿no? Pero de momento no es el caso. Muy bien, pues oye, respondiendo a tu pregunta, Antonio, para mí la sostenibilidad y más concretamente el cambio climático siempre ha sido algo que he llevado dentro, ¿no? Que no he llegado aquí de rebote a esta práctica de sostenibilidad, sino que yo ya la fui forjando desde mi carrera. Yo soy químico, licenciado en Ciencias Químicas y me especialicé en Química de la Atmósfera a lo largo de mi carrera. Tuve un momento mientras estudiaba que fue clave para esta orientación o para tomar esta decisión. Yo pasé un año, como muchos de los estudiantes de Erasmus en Dinamarca, y ahí pues tuve una asignatura en la que hubo un profesor que me marcó, nos puso el documental de Al Gore, el de una verdad incómoda. Y bueno, pues en ese momento pues, yo siempre estaba muy vinculado con la montaña, con la naturaleza. La verdad es que me impactó y creo que terminé de ver ese documental en una de las clases, me acuerdo perfectamente, y la decisión fue yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Yo quiero ver cómo puedo contribuir a que este problema que nos estaba pintando en ese momento, estoy hablando de 2008, 2009, y ya lo estábamos viendo, pues se genere el menor impacto posible, ¿no? En este recorrido, pues bueno, luego llegó un momento en mi carrera profesional en la que sí que vi pues que las compañías pues no terminaban de entender, no terminaban de ver el riesgo, ¿no? del cambio climático, y decidí hacer un MBA, un Executive MBA, con el objetivo de entender bien todas las partes de un negocio de cara a poder desarrollar estrategias e integrarlas de una manera eficaz en las compañías. Como digo yo muchas veces, ser capaz de hablar el idioma en cada una de las situaciones. No es lo mismo hablar con un director financiero que con un consejo de administración, que con un comité de dirección o con un director de operaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, cursé esta formación que me dio esa visión más amplia y que en el mundo de consultoría, en la que pretendemos generar impacto no solo con nuestro cliente principal, que puede ser ese director de sostenibilidad, sino en la estrategia del negocio, pues la verdad es que fue clave, ¿no? en este camino. Muy interesante, Germán. ¿Cómo has sabido interpretar, ¿no? cuáles son tus creencias, ¿no? Desde la perspectiva de la protección ambiental y de la sostenibilidad, con las necesidades del mercado y de las empresas, ¿no? Que
no es que vayan en direcciones opuestas, pero hay que encontrar quizá esos puntos de unión y saber hablar con cada uno de ellos y en qué contextos y con qué palabras, ¿no? Muy interesante. Totalmente. Pues cuéntanos también un poco cómo has visto la relevancia que ha adquirido el cambio climático y la sostenibilidad en las agendas de los grandes consejos de administración de las principales compañías. Bueno, yo creo que las grandes compañías, sobre todo las muy grandes, ¿no? Hablemos de un IBEX 35, un mercado continuo. Bueno, es una temática, el cambio climático en particular, la sostenibilidad en general, que llevan trabajando muchos años. A lo mejor no tanto con la perspectiva que las trabajamos ahora, ¿no? Que es esa mitigación del riesgo, esa generación de valor, ese salir reforzado de una transición climática, de una transición sostenible, sino a lo mejor en ciertos casos hace años era más desde el impacto reputacional que podía generar el no trabajar este tipo de temáticas en compañías tan grandes, ¿no? Como pueden ser las que estamos hablando. A día de hoy yo creo que la sostenibilidad está en la agenda de todas las organizaciones a diferentes niveles de madurez, por supuesto, las muy grandes llevan muchos años trabajándolo, ya lo están viendo como una oportunidad de generación de valor. A lo mejor la pequeña, la mediana, está entrando ahora en la rueda, ¿no? Esto yo llevo 15 años, desde el 2009 que terminé carrera trabajando en estos temas y sí que hemos visto ese cambio, ¿no? En cuanto a esto es la locura de los departamentos de medio ambiente, a esto es estratégico para el negocio. Con lo cual, yo creo que ahora mismo está en la agenda de todo el mundo. Como decía, en esos diferentes niveles de madurez y con diferentes objetivos. Hay algunos que es generación de valor, a lo mejor pequeña, mediana empresa es más, permitidme la expresión, supervivencia, porque vienen las grandes, me lo están pidiendo, con lo cual, si no lo puedo ofrecer, me quedo fuera de mercado. Pero bueno, sí que es cierto que la rueda, como os decía, 2009, 2010, giraba muy despacito y tenía muy poquitos engranajes y ahora estamos empezando a ver cómo todo está encajando, ¿no? Las pequeñas se están poniendo al día, las grandes están avanzando, están tirando del carro, están ayudando a esa pequeña mediana empresa, con lo cual ahora mismo prioritario. No sé si el puntito es eso, como comentábamos antes, Antonio, ¿no? Ese punto de conexión entre estrategia de negocio y estrategia, no hablamos ambiental, pero ESG en general, ¿no? También la parte social es muy relevante. Por supuesto. ¿Y tú crees que ha existido, o desde tu perspectiva y tu experiencia y lo que has vivido con empresas, ha existido un clic? ¿Ha habido un momento, un punto de inflexión entre pasar del reporting, prácticamente del puro reporting, a las verdaderas estrategias de hacer más que contar? ¿Crees que ha habido algún momento que ha pasado algo? Totalmente. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Antonio, yo yo creo que ha habido varios momentos claves, ¿no? A mí si me preguntas, yo creo que el primero que recuerdo fue 2015, porque sucedieron dos cosas casi en paralelo que yo creo que fueron muy relevantes. Una, la firma del Acuerdo de París. Yo creo que ese fue el momento en el que se puso de manifiesto que ya el cambio climático era una realidad. No porque lo dijéramos los activistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino porque había una comunidad científica internacional, ese panel de expertos intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, en el que decía, señores, esto es lo que hay y estos son los impactos que se van a generar. Apareció o se puso encima de la mesa el cambio climático y el impacto que va a tener sobre la sociedad y sobre la economía, ¿no? Yo creo que ese fue un punto clave. Y en paralelo se desarrollaron los ODS. También, desde mi perspectiva, fue el momento en el que yo creo que se aterrizó un poquito de qué iba todo esto de la sostenibilidad y el impacto también que iba a tener sobre la gestión empresarial. De hecho, yo creo que podríamos estar cerrando el círculo de esos ODS ahora con esta CSRD, ¿no? Al final, los ODS te definía cuáles eran las áreas clave y ahora esta CSRD nos está diciendo cómo lo tenemos que gestionar y cómo lo tenemos que reportar, ¿no? Se ha cerrado el ciclo 10 años después de su publicación. Con lo cual, para mí, 2015 creo que fue que marcó un antes y un después en cuanto a que las compañías empezarán a creer que la parte ambiental iba a tener impacto en el negocio. Yo creo que otro hito relevante ha sido el momento en el que el mundo financiero ha empezado a integrar el ESG en las decisiones.
las decisiones de asignación de capital, apareció la taxonomía europea, el reglamento SFDR de divulgación de finanzas sostenibles. Empiezan a aparecer políticas de exclusión en determinados sectores, ¿no? Sí. Bien, es cierto que es muy apalancado en decisiones como las que se pueden tomar en las cumbres del clima. Estoy pensando en el sector del carbón, ¿no? Hubo un phase out del carbón y automáticamente el mundo financiero empezó a generar estas políticas de exclusión. Incluso analistas financieros, la relevancia que ha tomado el ESG en rating, como puede ser S&P o Sustainalytics, MSCI, sí. O incluso ya tenemos CDP, ¿no? El rating por excelencia en materia de cambio climático. Con lo cual, en el momento que las empresas han empezado a ver que su financiación depende de cumplir determinados criterios, pues yo creo que eso ya ha sido el culmen, ¿no? De decir, vale, absolutamente de acuerdo. Esto va en serio, ¿no? Por otro lado, una compañía depende de esa financiación, pero depende también de que le compren. Yo creo que el aumento de esa presión social, los cambios que estamos viendo en los comportamientos de los clientes, igual en generaciones más jóvenes, ¿no? Vienen pisando muy fuerte. Yo he tenido la oportunidad de asistir a las últimas cumbres del clima y el nivel de activismo que hay por la gente joven en cuanto, oye, señores, basta ya. Tenemos que, por supuesto, generar economía, pero hacerlo de una manera sostenible que permita que mi generación pueda seguir viviendo como habéis vivido vosotros. Es vital, ¿no? Y sí que estamos empezando a ver esas decisiones de compra en base a criterios de sostenibilidad. Y ya por terminar, yo creo que hay dos hitos por cerrar esta sección, ¿no? Yo creo que el COVID fue un toque de atención, 2020, ¿no? 2021. Yo creo que nos dimos cuenta de lo vulnerable que son los sistemas sociales y económicos a nivel mundial. Y si bien es cierto que es una temática totalmente diferente, estamos hablando de salud, aunque dentro de la parte de la S, ¿no? Del ESG, podría tener cabida, yo creo que activó un clic en las compañías en cuanto, oye, si esto ha pasado con el COVID, ¿qué no puede pasar con impactos del cambio climático, de la biodiversidad, dependiendo de tu modelo de negocio y de lo que te puede impactar más, ¿no? Sí, de la salud pública. Exacto. Entonces, yo creo que ahí fue un clic en la cabeza de muchas compañías. Y, bueno, ya por último, CSRD, ¿no? Yo creo que a nivel Europa, y yo creo que ha revolucionado un poquito todo, no solo Europa, sino a nivel mundial, la exigencia en cuanto a lo que significa una gestión responsable de la sostenibilidad. Aunque luego haya llegado la ley Omnibus, que yo creo que llega en un momento más por ese contexto geopolítico en el que nos encontramos, que porque realmente Europa haya pensado que la sostenibilidad no es relevante, ¿no? Yo creo que ya es un tema más de competitividad en este momento geopolítico, Estados Unidos, guerra de Ucrania, la guerra de Gaza. Bueno, pues yo sí que creo que había que no que pisar el freno, pero sí que a lo mejor bajar una marchita, ¿no? Sí. El motor, que es un poco para mí la ley Omnibus, eso es una marcha menos, pero seguimos avanzando, no nos detenemos. Pues bueno, ahí sí que la CSRD ha puesto, no voy a decir en jaque, pero sí que les ha hecho sudar a algunas compañías porque venía muy exigente, más de 1.700 requerimientos de reporte en materia de sostenibilidad. Y fíjate, yo creo que la ley Omnibus va a ser para bien, desde la perspectiva de que estamos levantando un poquito la nariz del papel y las empresas van a poder poner el foco en lo que realmente aporta valor. Sí que es cierto que la CSRD yo creo que era una normativa necesaria, pero se ha querido llegar a tal nivel de detalle que se perdía un poquito el aporte de valor para las compañías y para la sociedad, ¿no? Entonces, esta ley Omnibus nos permite elevarnos y ver realmente de lo que importa, lo que aporta valor en esa doble perspectiva empresarial, social, y actuar en aquellos puntos donde realmente hay problemas o hay que implementar soluciones. Muy bien, Totalmente de acuerdo. Germán, pues muy interesante esos 5 puntos que he anotado: Acuerdo de París, ODS, la presión del mundo financiero y los ratings, el impacto del COVID y CSRD y la entrante ley Omnibus. Muchas gracias, muy interesante. Nada. Pues, Max, adelante con tu bloque. Sí, saltamos a un segundo bloque, un poco más de qué estamos haciendo en la práctica, en el día a día. Quería preguntarte aquí, Germán, ¿cuál es el papel vuestro desde KPMG en esta transformación sostenible de las empresas, ¿no? Y sobre todo, ¿en qué áreas ves más avances y por contra más barreras? Muy bien, pues a ver, nuestro papel es el de acompañar al mercado, ¿no? Somos, como nos gusta definirnos, partners estratégicos
que guían a nuestros clientes en un mercado que está cambiando, en unas demandas del mercado que cada vez tiene más peso estas decisiones de sostenibilidad, de descarbonización en particular, ¿no? Respondiendo a la pregunta de qué áreas o qué temáticas creemos que pueden estar más avanzadas, cuáles van un poquito más a la cola, ¿no? Yo creo que la gran triunfadora o la temática que más compañías están poniendo el foco es el cambio climático. Así también lo vemos reflejado, ¿no? En esta famosa CSRD que comentábamos. Yo creo que es el bloque o el estándar que mejor trabajado está, pero no porque le hayan dedicado más cariño o menos cariño, sino porque es la temática que más años llevamos trabajando. Lo comentábamos antes, 2015, Acuerdo de París, un panel de más de 190 expertos a nivel mundial analizando esta temática. Tenemos datos, tenemos trayectorias, sabemos lo que hay que hacer, con lo cual, pues bueno, para mí el cambio climático es una de las temáticas que más se trabaja junto con la parte social, yo creo, ¿no? Tanto a lo mejor la parte de mis trabajadores, de mis personas, ¿no? Tengo que cuidar a mi entorno, pero también en aquellas geografías en las que me encuentro, ¿no? El impacto que puedo estar generando, la sociedad, impacto positivo que pueda generar. Yo creo que un pasito por detrás, pero en la estela, ¿no?, del cambio climático, podríamos estar hablando de tres grandes temáticas, tema de aguas. Y fíjate, yo creo que son tres grandes temáticas que impactan en el cambio climático y que el cambio climático les impacta, ¿vale? Por supuesto, agua. Al final estamos hablando de periodos de poca lluvia, mucho calor, impactos en sequía. El cambio climático está generando que el tema del agua cada vez sea un problema mayor. Siempre la doble perspectiva para la sociedad y para las empresas, ¿no? Por supuesto, la biodiversidad y el capital natural. No va a haber descarbonización sin biodiversidad y capital natural, y no va a haber capital natural y biodiversidad sin descarbonización. Y economía circular como palanca de esta transición climática, ¿no? Yo creo que el momento en el que salió esa ley Omnibus salieron también otras dos iniciativas, ¿no? El plan de reindustrialización verde en Europa, focalizado en crecer, volver a reindustrializar Europa desde una perspectiva sostenible con palancas como la descarbonización y la economía circular de aportación de valor, ¿no? De generar valor en esta reindustrialización. Con lo cual, yo creo que esas son las temáticas que nos vienen pisando los talones. De hecho, lo estamos viendo. Si vemos un poco la trayectoria de cambio climático, tanto agua como biodiversidad están siguiendo esa estela. Empezamos con las cumbres del clima, ahora ya tenemos una cumbre de biodiversidad y de naturaleza. Sí. Agua yo creo que está repartida entre las dos, porque tanto en las COP como en las COP de naturaleza se habla, o el agua está muy presente, ¿no? El mundo agua está muy presente. Con lo cual creo que esas serían un poquito las temáticas que más están trabajando las compañías. Y como te decía, nuestro rol es ayudarles a medir el impacto, ayudarles, como nos gusta decir, a poner orden dentro de la casa para poder acceder a información de calidad, porque sin información de calidad es imposible planificar y establecer estrategias. Una vez que tenemos esa parte más de análisis estructurada y controlada, vamos a la parte de establecer las estrategias en cualquiera de las temáticas que estamos hablando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y cómo vamos a recorrer ese camino? Básicamente, como cualquier plan estratégico. Para luego terminar viendo el impacto que genera sobre el negocio. El impacto que genera sobre el negocio el plan, es decir, cuánto nos va a costar, esto va a ser un gasto, esto va a ser una inversión, cómo el gasto lo podemos convertir en inversión. También como desde el punto de vista de no hacer nada, ¿no? El impacto del riesgo, en caso de que se materialice, cómo va a impactar al negocio, y podemos estar hablando de cambios en las operaciones, pérdida de cuotas de mercado, incluso en cambio en cómo gestionamos a nuestro personal, ¿no? Ya incluso en recursos humanos se está empezando a ver el impacto de que una compañía no gestione de manera responsable la sostenibilidad, la retención y la atracción del talento, ¿no? Como decíamos antes, las nuevas generaciones no solamente quieren consumir, sino que quieren trabajar en empresas que sean responsables. Entonces, vemos esa parte de impacto desde la perspectiva de continuidad de negocio. Yo estoy totalmente, soy un fiel defensor. A lo mejor a día de hoy no todas las temáticas, pero si hablamos de cambio climático, ya se ha convertido o las empresas lo tienen que convertir en un tema de continuidad de negocio, que yo creo que ahí es un poquito donde tenemos todavía ese gap, ¿no? Entre
Sí me lo creo, pero a lo mejor no es el momento, no es la prioridad. Cuidado, señores, que esto, muchos negocios, como no se adapten y como no transiten a una economía hipocarbónica, van a tener que echar el cierre. Con lo cual, esto es uno de los puntos y además que yo creo que más valoran nuestros clientes. Poder aterrizar esto, como decimos, a un lenguaje de consejo de administración, a un lenguaje de un comité de dirección. Y bueno, y luego pues con todo este plan estratégico, con todo este acompañamiento, pues también con toda la parte de reporting. Es clave reportar. Todo lo que no se reporta no se está haciendo. Si no se está haciendo, se genera duda en el mercado, se genera incertidumbre. Con lo cual, para nosotros, el reporte, la transparencia, el contar lo que se está haciendo, que las compañías están haciendo muchísimas cosas que no se cuentan, que no se ponen en valor, también lo consideramos clave como esa etapa final. Ya no solamente estoy hablando de reporte obligatorio, como puede ser una CSRD, reportes voluntarios, un TCFD, un TNFD, incluso rating ESG, ¿no? Toda la parte de analistas, pues también son esas vías de comunicación en las que trabajamos mucho con nuestros clientes para que vayan generando engagement con toda la cadena de valor y le genere valor al final y salgan reforzados de esta transición. A ver, justo lo comentabas ahora al final de tu respuesta varios puntos que me hacen hilar con lo que te quería preguntar ahora, que es ¿cómo estás ayudando actualmente a que esos datos no se queden en papel, sino que generen decisiones reales? Comentabas, por ejemplo, que una motivación vuestra del día a día es que la información fluya de una forma que el consejo pueda tomar decisiones, que sea accionable, pero aterricemos un poco más. O sea, ¿cómo convertís este dato en una estrategia real o en un ejecutable de que se pueda ver resultados en el futuro? Pues muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta está en el ambiente de los que estamos aquí, de las compañías, del mundo en general, ¿no? Yo creo que la digitalización ahora mismo es la clave de todo esto a diferentes niveles, ¿eh? No, todavía no entro en el mundo IA, que ya sabemos que es tendencia, que sabemos que va a cambiar los modelos de negocio, la forma de generar este negocio en los próximos años, pero sí que es clave para mí 2 puntos, la digitalización. Seguir teniendo información en Excel, en papel, pues bueno, pues al final se pierde mucha información, se pierde mucha calidad. Yo creo que ayuda sobre todo a tener esa visión global. Estoy hablando ahora se me viene a la cabeza empresas muy grandes, ¿no? Presencia en varios países. A lo que me lleva al siguiente punto, no solamente la digitalización, sino también la estandarización. La estandarización en cuanto al dato y en cuanto a los procesos de recopilación de estos datos. No en todos los casos, pero trabajamos mucho también con los SIM, ¿no? Con los sistemas de control de información no financiera, como base para asegurar que la información que vamos a utilizar para luego establecer esas estrategias es la correcta, ¿no? Porque si no tienes esa certeza desde el principio, luego las estrategias pierden fuerza, ¿no? Por aterrizártelo un poquito a mi mundo, ¿no? Que es este mundo del cambio climático. Mira, nosotros trabajamos una fase inicial de análisis, por supuesto, de análisis de información, pero generar no solamente de los datos que tenemos, sino de los datos que necesitamos, porque a partir de los datos que tenemos que generar datos nuevos que nos permitan luego establecer esa estrategia. Nosotros trabajamos desde 2 perspectivas. Una, ver cómo las compañías están impactando en el cambio climático, la famosa huella de carbono, priorizando, por supuesto, datos de actividad, factores de emisión facilitados o propios de la compañía o facilitados por proveedores, por clientes. Todo lo que podamos ajustar y aterrizar más la huella de carbono nos va a dar esa certeza de que las medidas que estamos pensando o que queremos implementar son las buenas, ¿no? Y ahora entro en esa parte más de estrategia y los puntos de dolor que podemos estar identificando. Para poder establecer una estrategia de transición no solamente es cuánto estamos contribuyendo al cambio climático, sino cómo el cambio climático nos va a impactar como modelo de negocio. Ese famoso análisis de riesgos y oportunidades del cambio climático, que si bien pues yo hace 15 años lo hacía sentándome en una sala con el director financiero, el de operaciones, el de recursos humanos y el comercial, y era, oye, esto creemos que sí, esto creemos que no, esto puede impactar más, esto puede impactar menos. Ahora los análisis de riesgos climáticos hay que aterrizarlos con escenarios climáticos, horizontes temporales muy bien definidos y sobre todo la parte de riesgos físicos con una geolocalización. Es decir, vamos al detalle de, oye, pues yo tengo la fábrica en el centro de Madrid o tengo las oficinas en el centro de Madrid, ¿qué va a ocurrir
en un radio de 5 kilómetros. Incluso hay ya granularidades de mapas de calor que nos sorprendería hablando de metros, ¿no? Con lo cual, llegar al detalle, hacer un análisis cuantitativo de estos riesgos climáticos, y con estos dos inputs es donde ya vamos a esa estrategia, ¿no? Esa estrategia que, como os comentaba, si no llegamos a ese nivel de detalle, vamos a establecer una estrategia que nos la vamos a creer, sobre todo, y cuando digo no la vamos a creer, se la va a creer mucho el director de sostenibilidad y a lo mejor se la va a creer menos un comité de dirección, un consejo de administración. ¿Por qué? Porque, oye, es que esto por poner un ejemplo, alcance 3 calculado en base al gasto. Bueno, pues no deja de ser una estimación. ¿Voy a realizar yo realmente una inversión de X cientos de millones cuando estamos trabajando sobre una estimación? Pues la respuesta a día de hoy es que no, ¿no? Entonces, esas estrategias nosotros las planteamos en materia de descarbonización. Primero, nivel de ambición, objetivos claros, objetivos alineados con la ciencia. Registraremos o no registraremos, pero la ciencia tiene que estar detrás de un objetivo de descarbonización. Por supuesto, palancas de descarbonización concretas, medidas con nombres y apellidos y identificando cuánto va a contribuir a la consecución de ese objetivo, ¿vale? Ya no nos podemos mover por intuición, no nos podemos mover por ese feeling que nos movíamos antes de creo que esto va a tener mucho impacto o menos. No, esto me va a conseguir a reducir un 10, un 15, un 20, un 22% de mi huella de carbono. Siguiente paso, sabemos que en una transición climática, sobre todo a un net zero, ¿no? A llegar a ese cero neto en emisiones, pues realmente a día de hoy no es una realidad que una compañía no emita. Trabajamos en esas estrategias de neutralización de emisiones. Como dicen muchos clientes, no, joder, estamos hablando a 2050, eso queda mucho ya, queda mucho, pero los mercados de carbono, cuidado que eso nos da para otro webinar, casi, ¿no? Otra charla como esta. Trabajamos la estrategia de neutralización y, por último, los modelos de gobernanza. Yo creo que es clave, ¿no? Definir roles, responsabilidades concretas a los consejos de administración, comisiones, comités de dirección. Incluso nosotros establecemos estos modelos de gobernanza, incluso aterrizando al funcionario de fábrica. Todos los niveles de la organización juegan un papel importante en la descarbonización. Igual que el consejo toma decisiones, el que está en fábrica toma la decisión de si apagar o no apagar una máquina cuando se va a tomar el café, ¿no? Y si no sabe el impacto que tiene el apagarla, hablo desde la perspectiva de que a lo mejor cuesta más arrancarla que mantenerla encendida, pues si no se les forma, no se les da esa información, pueden llegar a tomar decisiones que parecen banales, pero que al final pueden tener un impacto muy grande en la descarbonización. Pero vamos, básicos los datos. Básicos. Tengo aquí una pregunta muy rápida antes de devolverle la palabra a Antonio. Es una pregunta de afirmativo o negativo, que básicamente es posible alinear los intereses financieros, regulatorios y medioambientales sin fricciones? Sí. Dale. Convencido, ¿no? Quería esa respuesta y... Te voy a dar un dato que podéis encontrar en nuestro informe de impacto de KPMG, y es que de los encuestados el 51% de las compañías ya están empezando a ver un impacto positivo en su cuenta de resultados el hecho de trabajar la sostenibilidad. Que creo que es un dato muy relevante. Absolutamente. Pues mira, alineado con esto mismo que acabas de decir, y ya en este tercer bloque, que nosotros lo llamamos más allá del PowerPoint, me gusta mucho este título. ¿Cómo tú consideras, Germán, que está el mercado, ¿no? los consumidores preparados para valorar en su forma justa a las empresas con desempeños más sostenibles? Hablamos consumidor final, hablamos clientes, tratamos B2B, B2C, un poquito todo, ¿no? Yo lo tomaría como en términos generales que creo que no son tan diferentes. No son tan diferentes, pero sí que hay diferentes niveles de madurez, fíjate. Sí. A ver, con tema consumidor, ¿vale? Consumidor final, Antonio, Máximo, Germán, tomando decisiones de compra, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones vienen muy fuertes, lo comentábamos antes. Yo he visto muchísimo activismo de la gente joven, pero y con razón, ¿eh? Yo creo que nos estamos llevando al planeta, y no lo digo yo, ¿no? Antonio Guterres, en todas las COP, yo estoy cansado de escucharle, ¿no? Es una lucha, la estamos perdiendo, la lucha de nuestras vidas. Vamos con el pie puesto en el acelerador y subiendo de marcha en temas de emisiones. Creo que sí que valoran y
y permitidme la expresión, se toman la molestia de investigar, de analizar, de buscar información para poder tomar esas decisiones de compra. Yo creo que no están tan vinculados a una marca como podemos estar otras generaciones, ¿no? Oye, pues yo voy a comprar y, joder, yo es que soy de Coca-Cola y no soy de Pepsi, o soy de Nesquik y no soy de Colacao, ¿vale? Yo creo que hay ese cambio, no tienen esa preferencia por una marca, sino por cómo están haciendo las cosas. Bien es cierto que en muchos casos no se les pone fácil, porque no se da información. Yo creo que se les podía dar más información, incluso en el propio packaging, ¿no? Yo os decía antes que tuve la suerte de vivir un año en Dinamarca, era otro nivel. Yo veía gente en los supermercados cogiendo un producto, cogiendo otro, diciendo, joder, pues estará viendo valor nutricional, estará viendo tal, pasar por detrás, pues yo siempre he sido una persona muy curiosa, y estaban viendo la información ambiental del producto, pero porque se la estaban facilitando, con lo cual en el propio lineal podían estar tomando decisiones de este tipo. Con lo cual, en cuanto a consumidor final, te diría, nuevas generaciones muy potentes, lo tienen muy en consideración. El resto de generaciones depende. Nosotros trabajamos en este mundo, yo creo que todos tenemos conciencia, pero a lo mejor la siguiente generación ya estos temas se les escapan, ¿no? Con lo cual ellos van a ir a una decisión de compra de lo que les gusta o por gusto o por economía, ¿vale? Sí, porque sí. es más barato o porque este es el producto que me gusta, no por temas de decisiones. Cuando hablamos de modelos B2B, estamos hablando de clientes, ¿no? Una empresa hace negocio con otra empresa. Yo creo que ahí ya todo el mundo valora la sostenibilidad. Es decir, que tus proveedores te pongan la vida fácil siempre es bueno. Que tus proveedores estén descarbonizando me genera una ventaja porque me va a generar un ahorro de costes. Es más, no solamente lo estoy valorando, sino que en cierto modo se está empezando a ver en el mercado que lo voy a pedir, lo voy a solicitar. ¿Por qué? Porque tiene que alinearse toda la cadena de valor para que, también lo comentábamos antes, esos engranajes, ¿no? Que vemos que ya empiezan a encajar y que empiezan a coger velocidad, pues es por este motivo. Yo sí que es cierto que a mí me gusta, o tengo como una pequeña reflexión en el B2B, ¿no? Los clientes lo valoran, no todos lo buscan y pocos están dispuestos a pagarlo. Sí, sí. Está bien tirada. Está bien tirada. ¿Vale? Oye, me lo das, perfecto, genial. Te lo cojo y me ayuda. El ir a buscarlo, bueno, se está empezando a ver políticas de compras verdes. Oye, te voy a pedir la huella de carbono, te voy a pedir tu política de sostenibilidad, qué estás haciendo con temas de agua, qué estás haciendo con la parte social. Sí. Genial, pero todavía no todo el mundo lo está buscando, no todo el mundo lo está incorporando en sus políticas. Y a día de hoy, si te lo ofrecen, y por supuesto, oye, también el producto sostenible vale un poquito más. A día de hoy se terminará de escalar, pero a día de hoy el producto sostenible vale un poquito más. Hasta que esto sea un business as usual, todo el mundo lo tenga, pero bueno, a día de hoy vale un poquito más. Muy poquitas compañías todavía están dispuestas a pagar ese plus. Desde mi punto de vista, de manera errónea, porque si tú haces el balance entre cuánto voy a pagar un poquito de más, a cuántas emisiones estoy reduciendo, porque mi cliente, o sea, porque mi proveedor ya se está descarbonizando, y cuál es el coste que me llevaría el neutralizar esas emisiones, me da igual, estamos en 2050, cuando sea. Mejor me marca el objetivo 2035, que yo ya estoy viendo por ahí alguna compañía que lo está haciendo, vas a pagar mucho menos de lo que te va a costar neutralizar esas emisiones. O incluso descarbonizar tú, implementar medidas de descarbonización. O sea que tú sí que crees que desde el punto de vista del apetito inversor sí que hay un valor adicional, ¿no? Existe un valor adicional en que una compañía pues esté más avanzada en cumplimiento normativo y en materia de sostenibilidad, ¿no? Sí, totalmente. Y más el mundo inversor. O sea, si ahora ya nos vamos al mundo financiero, al mundo inversor, yo creo que se les puso encima de la mesa un reto, yo creo que fue la COP de Glasgow, si no recuerdo mal. Y, oye, señores, sois el motor del cambio, ¿vale? Vosotros sois los que tenéis el capital y tenemos que empezar a derivar estos flujos de capitales a actividades sostenibles. Lo aceptaron. Yo creo que el mundo financiero lo aceptó. De ahí fue cuando empezaron a aparecer todas estas iniciativas, Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Manager Alliance, todas las Alliance del mundo financiero que puedan existir. Y están empezando a descarbonizar sus carteras, a dar financiación verde.
Por ejemplo, cuando tengo clientes que han accedido a financiación verde bajo los Sustainability Linked Loan Principle, en el que siempre, indiscutiblemente, tiene que estar la financiación vinculada a un KPI de cambio climático. Luego otros temas ESG, pero uno tiene que ser de cambio climático y tiene que ser con un nivel de ambición importante. ¿Eso qué significa? Un objetivo alineado con la ciencia, con el 1.5 del Acuerdo de París. Con lo cual creo que el mundo financiero es de los que más lo ha interiorizado y de los que más lo están buscando. Otra cosa igual es que se estén tomando las medidas, que se están tomando políticas de exclusión, el carbón está claro, el oil and gas todavía no, que la defensa. Que se esté haciendo la velocidad que sería la necesaria, ¿no? De hecho, bueno, yo recuerdo la carta a los CEOs de Larry Fink, ¿no? De BlackRock en 2021, en el que Larry Fink ya dijo, oye, es el que no tenga un plan de transición climática sale de la cartera de inversión de BlackRock. Luego no se ha llegado a materializarse, bueno, se ha estado trabajando, en el camino se ha quedado ese nivel de ambición, a lo mejor se ha desinflado un poquito, pero bueno, ahí está, ¿no? Quizá el más avanzado sea el Fondo Noruego de Inversiones, ¿no? Que sí que tiene una política quizá más clara en este sentido y siempre han apostado por una serie de compañías que consideran que cumplen los criterios ambientales de un país, ¿no? Tan avanzado en estos temas como es Noruega, ¿no? Pero claro, ahí es que estamos, lo comentaba, yo solo vi en Dinamarca, ¿no? Con el ejemplo tonto del supermercado. Yo creo que los países nórdicos es que va intrínseco en su cultura. Sí, yo creo que es un tema cultural. Entonces, cuando la cultura del país acompaña, estos temas son, no es que sean sencillos, es que son obvios, ¿no? Cuando en otros países en los que la cultura es diferente, pues ya me están obligando, ya me están poniendo exigencias, ¿no? Yo creo que ahí hay un cambio cultural muy grande que los países nórdicos es otro. Es un tema de preocupaciones, digamos, un poco heredadas de la propia familia, ¿no? Incluso a nosotros en Europa, sobre todo sur de Europa, haces una encuesta y preguntas qué preocupa hoy en día y te dirán el paro, la seguridad, la vivienda, y en Noruega pues te van a decir los residuos, el aumento de la temperatura de los océanos. Bueno, pues eso no va a ser fácil de cambiar. Ya lo adelanto. Eso, los temas culturales son los más difíciles, ¿no? de transformar, con lo cual, pues bueno, pero sí que se pueden sembrar, como digo yo, ¿no? Sembrar semillitas. Sin duda. Que siempre algo floreciendo. Algo queda, siempre. Sí. Pues Max, si quieres tú con la última pregunta. Sí, a ver, aquí quería preguntarte, Germán, bueno, hablas ahora de las semillitas, de que hay cuestiones que son de largo plazo, de que hay otros que ya van avanzando, otros no tanto. Aquí, bueno, se percibe y a veces lo escuchamos en primera persona. ¿Tú qué le dirías a ese directivo, a esa directiva, que sobre todo en nuestra geografía, pues pueda percibir a veces la sostenibilidad como un gasto o una moda pasajera? Pues yo creo que la expresión que utilizaría es vas tarde. O sea, ponte las pilas porque vas tarde, ¿no? Yo creo que cada vez quedan menos de estos, sobre todo los directores de sostenibilidad, ¿vale? No digo que en la estructura de una compañía todavía no haya estas mentalidades de, os lo decía antes, ¿no? De, bueno, sí, me lo creo, estamos en un contexto geopolítico que ahora genera mucha incertidumbre, hay un contexto normativo que me genera más incertidumbre todavía, que parece que echamos para atrás. Pero bueno, a un director de sostenibilidad o cualquier... Este mensaje yo creo que es para cualquier miembro de dirección, ¿no? De una compañía, del C-level para arriba, ¿no? Si no lo están viendo, están perdiendo una oportunidad. Nosotros, tal y como trabajamos los planes de transición, por supuesto, mitigamos riesgos. Si no, o sea, siempre lo vemos desde el punto de vista, si tú no haces nada, eres pasivo en estos temas o reactivos en estos temas, vas a perder valor, ¿vale? Porque está claro que el cambio climático es una realidad, está claro que va a haber riesgos climáticos y se van a materializar. Por desgracia, ya lo estamos sufriendo, ¿no? Filomena en Madrid, que bueno, pues bueno, fue una nevada, paró la economía 3-5 días sin mayores impactos. Pero es que el año pasado tuvimos una dana en Valencia que sí generó impacto, más allá de los económicos, ¿no? Que ese es el problema. Entonces, esto va a generar un gasto. Ahí sí que si no hacemos nada y somos reactivos, en el momento en el que llegue, pues es un gasto porque hay que reparar lo que
lo que se ha roto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mientras que si tú trabajas la transición, os decía antes, ¿no? El convertir el gasto en una inversión. Es decir, si tú realmente tienes un plan de adaptación, un plan de mitigación que te va a generar un retorno desde el punto de vista de que se materializa el riesgo, no va a generar tanto impacto, no me va a costar tanto. El hecho de descarbonizar mi actividad ahora va a impedir que luego tenga que gastar cantidades de centenares de millones de euros en comprar créditos de carbono. Es decir, que si tú tienes el plan de adaptación o de mitigación, recuperas parte de ese gap que has perdido sin no hacer nada. Entonces, esto es la visión reactiva. No hago nada, cuando llegue ya será, oye, por lo menos un plan de adaptación y mitigación que me voy a perder valor, pero no mucho. Pero claro, lo que no están viendo es la oportunidad que hay en la transición climática. Que hay más, yo soy un fiel defensor de que hay más oportunidad que riesgo. Y mira que el riesgo es alto, ¿no? No lo dice KPMG, no lo dice Germán. El World Economic Forum ya lo pone en 2 años el segundo riesgo al que nos enfrentamos como sociedad y los 4 primeros en 10 años vinculados con cambio climático. Pero es que estamos hablando de acceso mayor, mejores condiciones de acceso a de costes de capital, mayores opciones de acceso a financiación, fidelización de clientes, captura de cuota de mercado, reducción de costes operativos, retención y atracción de talento. Las oportunidades son inmensas. ¿Y eso qué va a hacer? No solo que financiemos ese plan de adaptación y mitigación, sino que sigamos generando valor a la compañía para que cuando lleguemos a ese 2050, 2040, cuando se marque el objetivo de la compañía valga más que antes de empezar esta transición sostenible o esta transición climática. Con lo cual les diría que se pongan las pilas porque están perdiendo oportunidades de negocio. Fíjate. Genial. Pues mira, muchas gracias por esta interesante reflexión que nos has hecho, pero una última pregunta ya más a nivel personal. Cuéntanos, como activista climático, como te has declarado, ¿no? ¿Cómo has condicionado tu día a día, tus hábitos incluso de compra, ¿no? Eso, a nivel personal. Muy bien. A ver, yo soy partidario de que toda acción, por pequeña que sea, suma, ¿vale? También creo que contribuimos las personas, la sociedad en su conjunto, aunque no creo que sea donde esté el problema, ¿vale? El problema al final ahí, en este mundo de economía lineal, ahí entramos ya también en cómo la economía circular nos puede ayudar a cambiar o a revertir esta situación. Pero bueno, como bien dices, como activista que me he declarado, a ver, yo sí que lo he notado en varios aspectos. Uno, en cuanto a tomar conciencia en tema de energético, ¿vale? Ya no solo desde la perspectiva económica, que también, oye, hay que velar por la economía familiar, ¿no? Sino desde la perspectiva de, oye, a lo mejor no hace falta poner tanto la calefacción, o te puedes poner una sudaderita, un jersey, es decir, mantener siempre una temperatura constante y que no sea ni en verano de mucho, ni en invierno de mucho calor con calefacción, ni en verano de mucho frío, ¿no? Aunque ahora sí que es cierto que nos movemos en un clima en el que cada vez hace más frío en invierno y cada vez hace más calor en verano, con lo cual no es fácil. Pero bueno, sí que yo creo que aunque solamente tomes conciencia de este tema, ya pues siempre pequeñas medidas, el tema de encender, apagar luces, el tema de poner más la calefacción o menos, mayor temperatura menos, el aire acondicionado. Pues bueno, yo creo que en mi casa, en mi familia en general, no solamente yo, mi mujer podríamos decir que casi más activista que yo, lo llevamos muy a rajatabla. Vinculado con este tema también, pues bueno, yo he tenido la opción o la oportunidad de buscar alternativas de calefacción a los combustibles fósiles y derivar hacia la biomasa, ¿no? Que creo que, pues bueno, el impacto que generamos, no es que lo creas, que lo sé, o a lo que me dedico, pues es mucho menor, ¿no? No tengo coche. Eso sí, tengo la enorme suerte de trabajar a 15 minutos andando de donde vivo, ¿no? Sí. Por lo cual, eso es una suerte, me ha tocado la lotería, no, ahí no puedo decir lo contrario. Entonces, yo ante esa situación decidí deshacerme del vehículo porque no lo necesitaba y sí que he empezado a utilizar mucho las plataformas de car sharing, ¿no? Sí. Cuando las necesito. Pues al final, pues oye, lo necesito para el service el product as a service, ¿no? O service as a service.
Oye, cuando lo necesito lo utilizo, cuando no, pues no. Además, las alternativas que aparecen ya son todas muy eléctricas. Muy sostenibles también. Son muy sostenibles, no solo por el hecho de ser eléctricos, sino porque esas compañías luego por detrás tienen planes, ¿no? Tienen planes, compran energía renovable, bueno, pues Sí. al final se ve un trasfondo. Y yo creo que la cuarta cosa que más intento hacer es esas compras de cercanía, ¿vale? Sí que miro mucho, bueno, aparte de que sigo siendo de estos que les gusta ir al mercado local, porque todavía está convencido de que los productos pues se hacen y se cultivan, la ganadería es de otra manera. Cuando tengo que ir a grandes superficies también pues intento velar porque sea producto nacional. No por despreciar otro tipo de productos, sino porque realmente creo que no tiene mucho sentido que me tenga que comer un plátano de Latinoamérica cuando tenemos plátanos en Canarias que son los mejores del mundo, ¿no? Con lo cual, como esas cosas sí que en mi cabeza no tienen sentido, pues no las hago, ¿no? Con lo cual yo creo que sería así un poquito en lo que no soy una persona que viaja mucho tampoco, con lo cual esa parte intento priorizar el tren también sobre todo en viajes de negocio siempre intento priorizar el tren, mucho teletrabajo. Pues bueno, lo que está en mis manos, yo creo que con que cada uno haga lo que está en sus manos, sumamos. Por lo que nos has contado, tu título de director de ESG te lo has ganado a pulso. Bueno, ¿te lo crees? Lo he intentado, pero porque yo creo, y cerramos el círculo con la introducción, porque para mí esto no ha sido algo que me he encontrado en el camino, para mí ha sido algo vocacional. Y fue vocacional desde la perspectiva de decir, oye, que a mí me gusta mucho la montaña, que no se me acabe la montaña, me gusta la montaña, me gusta la playa, me gusta salir a hacer trekking. Joder, veo que parte de lo que a mí me gusta hacer corre peligro con el impacto del cambio climático, con lo cual, pues oye, todo lo que pueda hacer o esté en mis manos hacer, pues bienvenido sea, ¿no? Y invito a todo el mundo que nos está escuchando o que nos escuchará que haga lo mismo, lo que esté en tu mano. Hazlo, por supuesto, la parte de reciclado, no sé cuántos contenedores tengo en casa, pero bueno, hacer lo que podamos. Muy bien. Totalmente de acuerdo. La verdad es que fue muy, muy agradable. O sea, igual ha sido de las mejores charlas que recuerdo y estoy encantado. De hecho, me gusta porque, claro, esta es la primera entrevista que hacemos con alguien referenciado por otro entrevistado, ¿no? Eso quiere decir que ese formato funciona bien y que las buenas personas y altos, digamos, cargos que tienen muy claras sus ideas se conocen entre sí también. Entonces, te iba a dar una despedida. Quería agradecerte, por supuesto, por tu tiempo, por esta charla que hemos mantenido, pero no quería dejar pasar la oportunidad de decirte, Germán, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en un futuro? Puede ser dentro de poco o algo más de tiempo, pero intentaremos localizar a esa persona. No nos digas algo, no nos digas que quieres que le preguntemos por el documental que cambió tu vida. Salvo que nos des el teléfono. No. Tengas el teléfono, se me estaba viniendo más a la cabeza Donald Trump, a ver qué tiene que decir de todo esto, ¿no? No, es broma. Pues teniendo en cuenta que yo venía referenciado y sabía que me ibais a hacer esta pregunta, a ver, yo he movido unos cuantos hilos, pero os voy a tener que responder un poco, como digo yo, al modo broncano. No te puedo dar una respuesta ahora porque tengo en la cabeza y he pensado en 3 personas que me gustaría o que creo que podrían aportar valor y tener una conversación como la que hemos tenido hoy, porque saben, igual que yo, incluso más y de sus negocios mucho más que yo. Lo que pasa es que no me han dado confirmación de que desde sus organizaciones les dejen la participación, ¿no? No obstante, yo me comprometo a que en cuanto a alguno de ellos me confirmen, si os puedo dar 2 nombres mejor que uno, ¿vale? Porque creo que va a ser muy agradable la charla que vais a poder tener con ellos en cuanto me confirme. Y esto viene un poco derivado, Máximo, esto no se verá porque ha sido conversación previa al podcast, del efecto Julio para el mundo de la sostenibilidad. Todo el mundo desbordado, todo el mundo cerrando cosas, iniciativas, proyectos, planes, con lo cual yo creo que por esa parte pues no han sido capaces de gestionarlo internamente o están esperando, con lo cual yo me comprometo públicamente, acordaré esos nombres, ¿vale? Para que podáis entrevistaros. Genial. Y desde mi perspectiva, nada, agradeceros esta oportunidad, ha sido una conversación muy agradable entre profesionales que, como yo siempre digo, da gusto cuando encuentras gente que te sigue la conversación y que está en este mundo poder charlar. Para mí no es trabajo, para mí es disfrutar, ¿no? de una charla entre
entre amigos. Y nada, agradeceros la oportunidad, a vuestra disposición para cuantas charlas que queráis, sin ánimo de monopolizar el podcast, pero a vuestra disposición. La verdad es que he estado encantado y ha sido una muy bonita experiencia. Muchas gracias, Germán. La verdad es que ya off the record lo disfruté bastante. Tienes como mucho mundo interior y te gusta, o sea... Hay mucho drag ahí, hay mucho drag. Hay a veces empresas con las que hablamos ya más a nivel comercial, que nosotros al final somos muy de ir a pymes, etcétera, y suele haber el director de calidad que le cayó por el medio el tema también de la huella y lo otro, y está un poco ahí obligado, castigado, ¿no? En la pizarra notando 100 veces lo mismo, pero cuando puedes hablar con gente que realmente llegó a su puesto por vocación y que en parte también lo está creando en el día a día porque es activista, la verdad que gana muchos puntos. O sea, todo es muy natural, todo es muy fluido, o sea, la verdad que muy, muy satisfecho. Le escribiré ahora a Juanma para poder dar las gracias por ponernos en contacto, que la verdad se portó... Ayer hablé con él. Ayer le llamé. Bueno, por otros temas, pero me dice, oye, es que mañana estás con Máximo, ¿no? Y con Antonio. Digo, sí, digo, de hecho te llamaba para hablar de esto que teníamos que hablar, digo, pero también, digo, dame algún truquito, dame algo. Germán, tío, si tú con todo lo que sabes, ahí no... Dice, no te tienes que preparar nada, es una charla entre amigos como la que ha sido, ¿no? Y yo creo que como comenta el Máximo, lo vemos mucho con los clientes, ¿no? Yo creo que hay muchos contratos, muchos clientes que ganamos que lo que ven no es un discurso cuadriculado, sino ya no solo conmigo, yo esto lo intento transmitir a mi equipo y tengo un equipo excepcional de grandísimos profesionales, muy jóvenes, pero claro, cuanto más jóvenes, más activistas, con más ganas de comerse el mundo y de que las compañías y de transformar la economía, ¿no? El mercado. Yo creo que es un valor que somos capaces de transmitir y que los clientes valoran mucho, vale, este no se viene con el discurso aprendido, sino que realmente es que, como digo yo, ¿no? Para mí es mi día a día. Yo leo cosas vinculadas con esto. Hablo con las inteligencias artificiales y es para seguir profundizando en temas, saber qué nuevo me pueden decir, que hasta dónde llegan, hasta dónde no llegan, dónde están de preparadas, que ese es otro mundo fascinante, ¿no? El de las IAs actualmente. Gracias, Germán, por compartir con tanta claridad cómo el cambio climático está redefiniendo el liderazgo empresarial y gracias a todos vosotros por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Huella Directiva, donde seguimos descubriendo cómo liderar sin dejar huella.